Hoy quiero contarles la historia de un niño que nos demuestra cómo la fe puede mover montañas, literalmente. Su nombre es Bastian Orlan. Imaginen a un pequeño lleno de sueños, con una mirada brillante y un corazón que desbordaba confianza en Dios desde muy chico. Bastian no era como los demás. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, él pasaba horas hablando con Dios, contándole sus anhelos, sus miedos y sus esperanzas. Su fe no era algo que le enseñaron de memoria. Era una conexión real, una amistad profunda con un poder superior que sentía presente en cada paso que daba. Para Bastian, cada amanecer era una promesa, una oportunidad para agradecer y para pedir guía. Veía la mano de Dios en las cosas más simples, en el canto de un pájaro, en el calor del sol, en la sonrisa de un extraño. Esta percepción del mundo lo llenaba de una alegría y una paz interior que contagiaba a todos a su alrededor. Sin embargo, la vida, con su naturaleza impredecible, estaba a punto de poner a prueba esa fe inquebrantable de las maneras más duras que uno pueda imaginar. Bastian no sabía que su camino estaría lleno de espinas, pero su espíritu ya estaba forjado en una confianza que sería su mayor escudo. La infancia de Bastian se vio sacudida por un torbellino de dificultades. No mucho después de que empezara a construir sus sueños, la vida le presentó su primer gran obstáculo. Una enfermedad inesperada tocó a su puerta, postrándolo en una cama durante meses. Los médicos daban diagnósticos sombríos y la incertidumbre se apoderó de su familia. Mientras todos a su alrededor sucumbían al miedo, Bastian se aferraba a su fe con más fuerza que nunca. En sus noches de dolor, en lugar de quejarse, rezaba, le pedía a Dios no que le quitara el sufrimiento, sino que le diera la fuerza para soportarlo y para entender su propósito. Apenas comenzó a recuperarse, un nuevo golpe llegó. Su familia enfrentó una crisis económica devastadora. Perdieron su hogar y tuvieron que empezar de cero en un lugar desconocido, sin amigos ni apoyo. Bastian vio la angustia en los ojos de sus padres y sintió el peso de la desesperación en el aire. Hubo días en los que apenas tenían que comer. En esos momentos, mientras otros habrían maldecido su suerte, Bastian salía a la calle y compartía el poco pan que tenía con alguien que consideraba más necesitado. Creía firmemente que Dios proveería y que la generosidad era la semilla de la abundancia. Cada obstáculo, cada puerta cerrada, en lugar de apagar su espíritu, parecía avivar aún más la llama de su fe. Los años pasaron y los desafíos no cesaron. En la escuela, Bastian fue víctima de burlas por su fe tan abierta y su optimismo inagotable. Lo llamaban ingenuo, soñador. Algunos maestros incluso lo menospreciaron, diciéndole que su fe no le serviría de nada en el mundo real. Cada palabra era como una pequeña piedra lanzada contra él, pero Bastian las recogía y las usaba para construir los cimientos de su carácter. Aprendió a perdonar a quienes lo herían y a rezar por ellos, entendiendo que su hostilidad venía de su propia falta de esperanza. La adolescencia trajo consigo la pérdida de seres queridos, traiciones de amigos en los que confiaba y fracasos en proyectos que había emprendido con toda su ilusión. Cada caída era más dolorosa que la anterior. Hubo momentos de profunda soledad, noches en las que las lágrimas corrían por sus mejillas y se preguntaba por qué la vida era tan dura con él. ¿Dónde estaba Dios en medio de tanto dolor? Pero incluso en la oscuridad más profunda, Bastian nunca dejó de buscar la luz. Se arrodillaba y con la voz quebrada le decía a Dios: no entiendo tu plan, pero confío en ti. Sé que estás aquí conmigo, aunque no pueda verte. Esta fe inquebrantable se convirtió en su superpoder. No era una fe pasiva que esperaba que las cosas sucedieran por arte de magia. Era una fe activa, una que lo impulsaba a levantarse después de cada caída, a estudiar más duro, a trabajar el doble, a ser más amable y a nunca rendirse. Cada obstáculo se convirtió en una lección, cada fracaso en una oportunidad para crecer y cada lágrima en un recordatorio de su fortaleza interior. La gente a su alrededor comenzaba a notar algo diferente en él. No era suerte, era resiliencia, no era ingenuidad. Era una fuerza sobrenatural que emanaba de su conexión con lo divino. Con el tiempo, todo ese esfuerzo y esa fe comenzaron a dar frutos de una manera que nadie, ni siquiera él,
habría imaginado. Bastian, el niño que lo había perdido casi todo, comenzó a construir un nuevo camino. Gracias a su perseverancia, consiguió una beca para una universidad de prestigio, algo que parecía imposible dadas sus circunstancias. Allí, no solo destacó académicamente, sino que se convirtió en un faro de esperanza para otros estudiantes que luchaban con sus propios problemas. Organizaba grupos de apoyo, compartía su historia y recordaba a todos que, sin importar cuán oscura fuera la noche, el amanecer siempre llega. Después de la universidad, Bastian decidió emprender. Su primer negocio fracasó estrepitosamente, dejándolo endeudado y una vez más, en el punto de partida. Muchos le dijeron que se rindiera, que buscara un trabajo seguro, pero Bastian escuchó otra voz, la voz de su fe, que le susurraba que siguiera adelante. Con las lecciones aprendidas de su fracaso, intentó de nuevo. Esta vez, fundó una pequeña empresa con una misión clara a no solo generar ganancias, sino también crear un impacto positivo en la comunidad. Su modelo de negocio se basaba en la ética, la honestidad y el servicio a los demás, principios que había cultivado a lo largo de su vida. Poco a poco, su empresa comenzó a crecer. Lo que empezó en un pequeño garage se convirtió en una organización reconocida a nivel nacional. Bastian Orland, el niño que había sufrido hambre, se convirtió en un empleador que daba de comer a cientos de familias. El joven que había sido despreciado por sus sueños, ahora era un líder inspirador que motivaba a miles de personas a perseguir los suyos. Pero lo más increíble no era su éxito material, sino cómo lo manejaba. A pesar de haber llegado muy lejos, Bastian nunca olvidó de dónde venía. Siguió siendo el mismo hombre, humilde y agradecido. Dedicaba una gran parte de sus ganancias a fundaciones que ayudaban a niños en situaciones similares a las que él vivió. Construyó escuelas en comunidades desfavorecidas, financió programas de alimentación y creó oportunidades para aquellos a quienes la sociedad había dado la espalda. Cada proyecto que emprendía llevaba el sello de su fe. No buscaba el reconocimiento personal. Su única meta era ser un instrumento del amor y la bondad de Dios en el mundo. Su historia se convirtió en una leyenda. Personas de todo el mundo buscaban su consejo. En sus conferencias no hablaba de estrategias de negocio complejas, sino de principios simples: fe, perseverancia, perdón y gratitud. Contaba su vida no para jactarse de sus logros, sino para demostrar que los milagros existen y que ocurren cuando nos negamos a dejar de creer, incluso cuando todo parece perdido. Bastian Orland nos enseña que los obstáculos no son señales para detenernos, sino desafíos diseñados para fortalecer nuestra fe. Nos muestra que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o el poder, sino por la paz en el corazón y la capacidad de levantar a otros. Su vida es un testimonio viviente de que cuando ponemos nuestra confianza en algo más grande que nosotros mismos, no hay límite para lo que podemos lograr. La fe no nos promete un camino sin problemas, pero sí nos asegura la fuerza para caminar a través de ellos y llegar a un destino mucho más grandioso de lo que jamás soñamos. La historia de Bastian nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos dejado que los obstáculos nos derroten? ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza? Su ejemplo nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros reside una fuerza increíble, una fe que, si la nutrimos, puede guiarnos a través de las tormentas más feroces. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de la vida de Bastian Orland. Espero que su historia te haya inspirado tanto como a mí. Si es así, no olvides darle like a este video, compartirlo con alguien que necesite un poco de esperanza y suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el alma. Nos vemos en el próximo video.